Hoy en Saber Vivir abordamos las cornadas en los encierros de San Fermín. ¿En qué parte del cuerpo son más graves? ¿Cómo influye la trayectoria del pitón? Nos lo explica el cirujano de la Plaza de Toros de Pamplona. ¿Qué frutas de verano son las más novedosas y originales? ¿Qué vitaminas y minerales tienen las cerezas, los melocotones o las ciruelas? ¿La sandía es la mejor fruta para hidratarse? Que el calor no estropee tu compra. ¿Cuánto tiempo puede estar la carne en la nevera? ¿Qué trucos hay para guardarla en el congelador? Y ten cuidado al tirarte al agua. Berta Domínguez se quedó tetrapléjica por este motivo y hoy quiere concienciarnos contando su historia. Todo esto y mucho más en la próxima media hora, en Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días, es viernes, séptimo encierro de San Fermín. Fernando Macías desde Pamplona, muy buenos días. Hoy sí que hay que hablar de un herido por asta de toro. Buenos días, hoy se ha producido en ese séptimo encierro la segunda cornada, el segundo herido por asta de toro a la altura de la axila del brazo izquierdo y se ha producido en la plaza del Ayuntamiento. Se trata de un joven varón de 19 años residente en Salamanca que ha tenido que ser trasladado al complejo hospitalario de Navarra donde será intervenido. El resto de heridos por estos toros de la ganadería de Jandilla también son varones, otros 4 de 18 a 26 años y están siendo atendidos por los servicios médicos por contusiones y traumatismos leves en varias partes del cuerpo, pero se prevé que le den el alta en las próximas horas. Fernando está acompañado por un doctor especializado en heridas por asta de toro. ¿Nos lo presentas? Claro que sí, nos acompaña hoy Ángel Hidalgo, el doctor Ángel Hidalgo, que es jefe cirujano de la Plaza de Toros de Pamplona desde hace más de 30 años. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo ha vivido usted esta jornada? Supongo que la ha visto en los encierros. ¿Qué pronóstico cree que tendrá? Bueno, pues hemos hablado con los compañeros que están atendiendo en el hospital y han etiquetado la lesión como de una lesión menos grave. Han procedido a la revisión de la herida, a la limpieza de la misma y en principio no parece que haya demasiado problema a priori. Ángel, por lo que estoy escuchando y lo que vemos en las imágenes da la impresión de que la trayectoria, que es algo que siempre habláis, la trayectoria de la cornada en este caso ha sido bastante superficial y no ha afectado a órganos vitales. Siempre os preocupáis por ese camino que sigue el pitón cuando entra en el cuerpo del ser humano, ¿no? Bueno, efectivamente, una de las características que tiene las heridas por asta de toro son las diferentes trayectorias que pueden tener el asta y eso es uno de los motivos en los cuales se necesita una cierta experiencia para la valoración de las heridas. Tenemos que explorar todas las trayectorias que ha podido seguir el asta, que ha podido seguir el cuerno, para valorar bien las lesiones que pueda haber asociadas y revisar que no queden restos de suciedad que puedan producir una infección. Doctor Hidalgo, cuando hablamos de los encierros parece que las cornadas son las lesiones que más nos asustan, pero por ejemplo cuando daban esta mañana el parte de lesiones de otras personas, había un mozo que le había pisado la columna un toro y eso también puede ser mucho más grave que una cornada. Efectivamente, que las cornadas digamos que son la lesión más espectacular, pero la más temible para los profesionales del toreo y para la mayor parte de los corredores son los traumatismos y las más demoledoras, porque podemos tener lesiones que afecten no solo la vida, sino que el pronóstico vital, el pronóstico funcional de los heridos, de los corredores. Podemos tener paraplegias, hemos tenido de hecho paraplegias, traumatismos medulares, etcétera. Gracias al doctor Ángel Hidalgo. Le recuerdo que estamos en directo, hablando con Pamplona cuando son las 12:04, las 11:04 en Canarias. Fernando, te acompaña también un corredor habitual de los encierros, que ayer además creo que tuvo un susto. Claro que sí, nos acompaña también Joaquín Zoasti, que es corredor habitual en estos encierros de Pamplona, lleva corriendo más de 40 años y él sabe de las heridas que hablaba el doctor, que también pueden ser muy peligrosas. Ayer nos asustaste, nos diste un pequeño susto, como decían nuestros compañeros, con ese traumatismo que sufriste y fuiste trasladado al hospital, ¿no? ¿Cómo te encuentras? ¿Te estás recuperando? Sí, bueno, despacito, con un poco de tranquilidad y reposo. Los golpes en la cabeza es lo que tienen, que hay que tomárselo luego un poco con... Yo realmente no tengo nada, me siento bien, pero tampoco como para meterme en la carrera en el día de hoy.
Hemos visto que, bueno, has corrido muchos años. A ver. No, ¿me escuchas? Sí. Te decía que hemos visto que has corrido muchos años. Sí, te escucho. Posiblemente hayas tenido otras incidencias. ¿Vas cogiendo cada vez más miedo o vas perdiendo ese miedo? No, ni cada vez más miedo ni se va perdiendo. No te acostumbras nunca. Un encierro lo que tienes es eso. El enganche viene ahí precisamente, ¿no? La superación de tus dudas personales y tu llamada a ¿qué hago aquí?, ¿no? Y cuestionártelo y salir del recorrido. No te acostumbras nunca a las actividades de riesgo, pero ni en un encierro ni en nada. Lo que tienes es precisamente lo que tiene el enganche, ¿no? Que lleva esto a mucha gente del mundo. No solo somos de aquí, ¿no? Yo soy de Pamplona, pero hay mucha gente que está enganchada y que vienen explícitamente a correr con toros. Es que el correr con un toro engancha mucho. En las imágenes de hoy hemos visto precisamente, en esas repeticiones, un teléfono móvil que se cae. Claro, siempre se ha dicho que en estos encierros, ojo, que no corra usted con objetos que pueden ser de peligro, un móvil que se puede pisar a alguien y puede resbalarse con él, una pulsera, una gorra, algo que te pueda enganchar el pitón del toro. En definitiva, esas normas de prudencia no deben ser olvidadas, imagino, ¿no? Claro, y de hecho se tiene muy en cuenta, y de hecho los dispositivos que hay de control del encierro hoy en día, ¿no? Con todas las nuevas tecnologías, etcétera, irrumpen en todos los ámbitos, ¿no? Y viene gente que no sabe dónde se mete, no sabe lo que es un toro, y van pues eso, el teléfono móvil intentando grabar, etcétera. Eso ha sido un añadido de riesgo los últimos años que, bueno, yo pienso que se está subsanando, controlando dentro de lo posible, que no es fácil, ¿no? Hay medidas de control para acceder al recorrido, hay esfuerzos de dispositivos, ¿no? Y cada vez más, y eso pues es lo que tiene, ¿no? Los nuevos tiempos. Yo llevo en el encierro muchos años y hace unos cuantos no era necesario todo eso, ¿no? Pues gracias a Joaquín también y muchísimas gracias a ti, Fernando Macías. Que tengas un buen viernes. Ana, lo cierto es que San Fermín es también gastronomía y Pamplona es una muestra de los productos denominación de origen que hay en Navarra. Mira, aquí tenemos una muestra que la verdad es que, bueno, roban los ojos por el colorido que tienen. Cogollo de Tudela. Claro, vemos los rico. Cogollos, vemos los pimientos de piquillo, vemos el queso idiazábal y vemos los Esto es una espárragos. joya. Los espárragos, eso es... Es una joya y además es que si dijéramos, o sea, todo es bajo en calorías, muy saludable, incluso el queso, que es un queso curado, que puede tener un poco más de grasa. El queso cada vez se sabe que tiene más beneficios para nuestro organismo si lo tomamos en una ración medida. Por tanto, Pamplona es muy bonita y su gastronomía también lo es. ¿Cuánto se aprende viajando? ¿Cuánto se aprende? De hecho, fíjate, la mayor parte de la gente sabemos que las picotas es una variedad de cereza. Eso es verdad, pero es verdad en parte porque no es solo una variedad, es que en el mundo de la picota hay muchas variedades, véanlo. Pico limón negro, pico colorado y hambrunés. Son las 4 variedades de picotas certificadas con denominación de origen. La variedad hambrunés es muy apreciada porque tarda más tiempo en madurar que las demás cerezas y se recolecta precisamente cuando está en su punto óptimo de sabor y dulzor. Desde el Consejo Regulador que protege la producción de la picota del Jerte señalan que la fruta de este año de cosecha más tardía resulta de una excelente calidad gracias a las abundantes lluvias primaverales que hemos tenido. Ahora es el mejor momento para tomar esta fruta, una deliciosa manera de hidratarse y llenarse de vitaminas. Estamos sin duda en el mejor momento de todo el año para comer fruta. Yo no sé usted, pero yo lo disfruto muchísimo. Hay más variedades y están en el mejor momento. De ellas hablamos con Luis Pacheco. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por volver, experto en frutas y verduras y propietario de Gold Gourmet. Vamos primero a comentar esta belleza. O sea, ¿qué tamaño tiene esa cereza? Bueno, tengo que comentar muy rápidamente. Muy rápidamente la diferencia entre cerezas y picotas. Cereza y que se nos picota. olvida. Como bien decía el reportaje, en el Jerte se dan las auténticas picotas, la variedad Ambruné, también acompañada de pico limón, pico negro, pico colorado. Esta es la variedad Ambruné, la auténtica picota, la que da nombre y denominación de origen. Lo demás, otras... Estas y estas, por ejemplo, esto es Aragón y esto es el Jerte, son cerezas desrabadas, buenas, dulces, Lapins, otras variedades, no Ambruné. La Ambruné es más crocante, un puntito más dulce y demás. Solo se da en el Jerte, variedad Ambrunés. ¿Por qué buscamos esto? Pues porque evidentemente se trata de vender picotas. El Ambrunés siempre es un poquito más cortito, más dulce, más crocante y se trata de sustituir a veces por más tamaño desrabando cerezas. Ah, desrabando cerezas, o sea, son cerezas, a pero las les que se les quitamos quita el rabito y se venden por picotas. Pero eso es otra cosa, eso son sus ¿Cuál es la aragonesa? Que es mi tierra de adopción. Esto es Aragón. Bueno, aquí pues te he traído Aragón dos tengo yo que variedades. probarlo, ¿eh?
Esta que es una maravilla, que es Sumburs, redondita como ¿Sí? es. Y esta que se llama Corazón de María. ¿No la ves una forma qué bonito, acorazonada? Pues ambas son Es un poco dulces, para Ani muy ricas. Gartiburu. Esta se la guardamos a Ani Gartiburu, ¿no? Claro. Pacheco, ¿la conservamos en frigorífico o la ponemos a El temperatura frigorífico ambiente? es un enemigo de la fruta, claramente. Temperatura ambiente. Otra cosa es que haga 40 grados y la vamos a dejar que no se nos averíen. Bueno, se meten en frigorífico, siempre protegidas. En el frigorífico interactúan muy rápidamente con carnes, con pescados, cogen olores, sabores, perdemos la esencia de la fruta. Evidentemente que no se nos averíen, ¿no? Quiero que os mováis para allá, Venga, porque de vamos a estas ver ya más. hemos hablado. Vamos a ver más frutitas. Y yo me quiero fijar ahora en los albarico, que es otra fruta Ajá. de temporada. Temporada. Sé que a los fruteros nos gusta nada que toquemos la fruta, pero claro, Que nos la comamos menos, ¿no? No, pero cuando vamos a comprar, danos alguna clave para, según veamos, saber si está ya madura o no. En este caso estamos hablando de la única fruta que madura del hueso para afuera. Esto lo sabemos los profesionales o los fruteros, como bien dices. Pero es muy importante descubrir la potencia de sabor y de aroma que tiene esto. ¿Cómo descubrimos? Pues evidentemente muchas veces preguntando, dejándonos asesorar. El tacto muchas veces excesivo nos blandea la fruta, pero eso no significa que haya madurado en árbol. ¿De acuerdo? Estamos hablando de esta variedad que es Moniquí, que es una variedad, como ves, mucho más... Moniquí. Tiene mucha carne, lo que tiene mucha carne, y ¿verdad, mucho Ana? agua. ¿Quieres Sí. probarla? Pues claro, por supuesto. La pregunta fue... Bueno. Oye, Luis, esto no es un A ver. melocotón, no es una ciruela, no parece un melocotón, pero es una nectarina, es un primo hermano. Es una fruta de aparición de hace 15, 20 años. Es un primo hermano. Esto es esta fruta con esta otra. Es decir, frutales, no híbridos, cosas raras. Son frutales de hueso. Melocotón, ciruela. Han dado origen a una nectarina, ¿vale? Que es una fruta apreciadísima, sobre todo en Europa. Pagan por ella más que a veces por otras frutas. Ya tenemos fruta embolsada de Aragón, majestuosa. Estamos en temporada, como decías, Con Macarena. melocotón de Aragón, qué rico, ¿eh? Hay otra fruta también que ha llegado nueva. ¿La como platerina? Es la platerina. ¿Y qué es? Bueno, ¿Es un pues en híbrido? esta es, mirad, la paraguaya, otra de las grandes frutas que tenemos en nuestra península, casi exclusiva. La paraguaya, para quitarle esa pilosidad que a veces resultaba... Daba grima. Para algunos, sí, para gente, pues lo que han hecho ha sido meterla con una ciruela, con una nectarina, las hay de Ambars 2, y en medio queda la platerina. Que Las es una han variedad... presentado y las han obligado a llevarse bien y de Claro, hecho a las han procrear. injertado en un árbol frutal Muy bonito. de hueso y da esa fruta majestuosa, platerina, también muy apreciada en toda Europa, ¿de acuerdo? Luis, qué ejemplar más precioso, de qué sandía. hermosura. ¿Cómo elegimos una buena sandía? Que esto siempre es una una sandía duda, al tacto, dicen de mira, todo. hombre, yo te A digo, ver, esta es una pequeñita, es una variedad moderna que está llegando ahora, que son las variedades singles para... A veces que no se nos quede, que no se nos quede la sandía abierta. bueno, ¿no? es que la nevera de un single, por favor, en casa, tengan un poco de sensibilidad, se nos estropea Entonces, todo. Bueno, en este caso, el cachete, el tacto, que esté llena, que esté completita, que esté crocante, que esté durita, para que luego los trozos nos dejen ese sabor que no esté demasiado harinosa. Y luego hay muchas variedades de sandías también. En España producimos veintitantas. Esta hemos traído es variedad de style o style, hablando, digamos, en la procedencia, que no tiene pepita, es negra. Porque Y yo que es digo, una maravilla. Siempre tengo gente que dice, oye, Vale. las pepitas, no, que si me las como, tal. Pues si la comes, se va para abajo. O sea, pero os demandan más las de sin pepita ya. Las demandan porque son más cómodas, más amables de comer. La variedad Sugar Baby es otra variedad negrita también sin pepita. Y luego tenemos la variedad americana, como veis, rayadita, verde y blanca, podríamos decir, que es esta otra. Pero parece la hermana mayor de esta. Claro, sí, evidentemente parece un poquito más mayor. En definitiva, en España tenemos una producción hortofrutícola maravillosa, aprovechémosla, estamos en un momento, están económicas, muy económicas las frutas, una altísima producción. En el Jerte están las cerezas baratísimas. Tratemos de verdad de aprovechar esa Y además riqueza es que tenemos. además la fruta es una forma de hidratarnos, porque una gran proporción de la fruta es agua. Hombre, la sandía, maravilloso. casi el 95% es agua, las ciruelas entre un 85 más o menos, y los melocotones también. Hemos hecho un experimento y es licuar 1 kilo de sandía, 1 kilo de ciruelas y 1 kilo de melocotón. Y fijaos lo que hemos obtenido, porque aparentemente parecería que las sandías con el 95% de agua tendríamos que obtener más Recuerden que es licuado. 1 kilo, ¿eh? Es el mismo Es 1 kilo de cada claro. fruta. Bueno, pues resulta que, yo lo muevo porque hay espuma, hemos obtenido menos licuado de sandía, que de ciruela. Qué curioso. ¿Por qué? Porque hemos desperdiciado mucho que se nos ha ido a la pulpa. Claro. Por tanto, la sandía, la mejor forma de tomarla es o bien a bocados, o si queremos hacer un batido, batirla, pero no hacer un licuado.
Luis Pacheco, muchísimas gracias. Yo voy probando el género para comprobar que realmente tenéis una fruta buenísima. Tenéis que pedirlo que llegue hasta las 3 de la tarde, porque es que esto es una... ¿Hasta las 3 de la tarde? Claro, para poder hablar de las frutas. Muy bien, hasta la próxima, Luis. Un placer, de verdad. Bueno, estaba diciendo antes, Luis, que no es bueno conservar las frutas en la nevera porque tienen que madurar fuera, pero hay otros alimentos, sobre todo los frescos, que sí que tenemos que consumir y tenemos que guardar en la nevera. Nos van a explicar cómo. La compramos con la intención de que aguante hasta el momento de su consumo y ahora en verano la nevera se convierte más que nunca en nuestra gran aliada. Sin embargo, debemos ser prudentes a la hora de utilizar este electrodoméstico para conservar la carne fresca, porque hacerlo de la manera adecuada es esencial para evitar intoxicaciones y algunos problemas digestivos. Carne picada, de cerdo, de ternera, de pollo, cada una aguanta un tiempo diferente en el refrigerador. Y si optamos por meterlas en el congelador, conviene saber que su duración tampoco es perpetua. Por eso, hoy en Saber Vivir, le ayudamos a conservar bien la carne, para no correr riesgos. Nos ayuda en este propósito Maite López, nutricionista y tecnóloga de alimentos. Muy buenos días. Gracias por venir. Aquí tiene el doctor, bueno, tienen los dos enfrente, 3 bandejas de carne picada. Tenemos vacuno, cerdo y pollo. Las 3 variedades más consumidas en nuestro país. ¿Qué precauciones tenemos que tener para su consumo y su conservación en verano? Bueno, Macarena, ahora en verano aumenta la temperatura ambiente y, por supuesto, el tenerlos así expuestos pues es un riesgo que tenemos que evitar. Por ello, en todo momento tenemos que mantenerlos en la nevera. A partir de 4 grados centígrados para abajo, esa sería la temperatura ideal. Y tenerlos ahí hasta que se vayan a cocinar, ahí guardados. Sí que es importante, ¿verdad, Maite, en estas circunstancias, cuando vamos a hacer la compra, pues coger la carne, pero luego ¿qué pasa? La dejas en el coche, te vas a hacer otros recados, te olvidas. Los coches a temperatura ambiente, con el calor que hace, pues es un horno. ¿Cómo cuánto tiempo podemos dejarnos o despistarnos desde que cogemos la carne en el supermercado, en la carnicería, hasta que la dejamos en el frigorífico en casa? Bueno, la temperatura depende, porque ahora, por ejemplo, si la vamos a dejar en el maletero del coche, se alcanzan temperaturas muy altas. Entonces, lo ideal es comprarla, lo último que hagamos en el mercado, y ahí directamente llevarla lo más rápido posible a la nevera. En cuanto lleguemos, meterlo en la nevera y evitar que esté en el maletero, que esté fuera, y más con estas temperaturas. Bueno, Maite, yo ya he llegado a mi casa con la carne que acabo de comprar. Voy a meterla en la nevera. Tú decías que tenía que estar por debajo de 4 grados. Veo que mi nevera está a 3 grados, por tanto, tenemos una buena temperatura. Pero ahora abro, ¿y dónde guardo esta nevera? O sea, ¿dónde guardo esta nevera? ¿Dónde guardo esta carne? ¿En el estante de arriba, en el del medio, en el de abajo, en los cajones de aquí abajo? Vale, esa carne ya nos viene envasada. Sí. Entonces, bueno, es diferente. Pero en cualquier caso deberíamos de conservarla en el cajón que tenemos abajo, que suele ser para carne, para pescado, porque tiene una temperatura un poco más baja y esa va a ser la temperatura ideal para conservarlo dentro de la nevera. Vale. ¿Y si congelamos la carne, cuánto tiempo podemos dejarla allí? ¿Cuánto tiempo? ¿Meses, días? Bueno, por ejemplo, si congelamos esa carne, pues depende. Si la tenemos bien conservada a menos 18 grados centígrados, que es la temperatura... Menos 18 grados centígrados, esto es importantísimo. Es la temperatura que tiene que estar en Estamos viendo un congelación. infográfico en pantalla, a ver si es correcto. La ternera podría aguantar 12 meses, el pollo 9, el cerdo 6 meses, la carne picada 4 meses... y la salchicha fresca, por ejemplo, 2 meses. Es poco tiempo. Sí, bueno, es que depende del alimento, no solo porque pensemos que, bueno, se detiene el crecimiento de los microorganismos y pensamos, bueno, pero las bacterias siguen ahí, aunque no estén creciendo. Y hay otras reacciones que, aunque haya la temperatura más baja, hay reacciones bioquímicas que se siguen produciendo. Entonces, hay alimentos que son grasos, que esas reacciones pues se siguen produciendo y no queremos perder la calidad de los alimentos. Entonces, todo ello hay que tenerlo en cuenta en la conservación. Claro, y además yo creo que tenemos que aclarar que porque congelemos la carne no vamos a perder nutrientes, es decir, cuando descongelemos esa carne seguirá teniendo las mismas proteínas, quizás perdemos un pelín de vitaminas si se nos van en el líquido, pero desde luego ganamos en seguridad alimentaria, por tanto no hay ningún problema. Toda precaución es poca en verano, ¿verdad, Maite López? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Efectivamente, toda precaución es poca, siempre lo recordamos. Las medidas, las normas básicas de seguridad, y no porque las repitamos muchas veces dejan de ser útiles. Por ejemplo, presten atención a las normas más elementales para que no tengamos un accidente en las piscinas.
Rocío, del ratito que llevamos aquí en la piscina, ¿qué has detectado ya? ¿Qué riesgos ves? Bueno, sobre todo el mayor riesgo es que se corre mucho por los bordillos, cerca del bordillo. Eso es muy peligroso porque pensamos que no nos va a pasar nada, pero resbala un montón. A lo típico de poner a tirarse unas de otros, empujándose hasta que alguien se cae de malas maneras o incluso dentro del agua puede caer encima de alguien. ¿Es obligatorio que estén señalizados los riesgos? Eso es, todas las piscinas es obligatorio que tengan la marca de profundidad. Es muy frecuente tener que llamar la atención y recordar a los usuarios que no se tiren de esas formas incorrectas. Como estamos viendo precisamente, prohibido tirarse. Los niños creemos en nuestra confianza de que no nos va a pasar nada y nos zambullimos de cabeza y eso es muy peligroso y puede llegar a provocar accidentes medulares muy importantes de por vida. Los juegos como las aguadillas, eso puede provocar daños en el cuello, en los hombros. Importante no dejar a los niños solos. Importantísimo, o sea, es lo primero. Vuelvo al exceso de confianza, en este caso de los padres, que como es un recinto cerrado piensan que no les va a pasar nada, pero el riesgo está aquí dentro precisamente. Es mejor siempre, antes de llegar a una piscina, informarse bien de las normas. Rocío, ¿los flotadores, lejos de ser una ayuda, son un peligro? Son mucho más peligrosos, de hecho, o sea, no ayudan nada. Los padres suelen tranquilizarse un montón y es todo lo contrario, porque se pueden caer hacia abajo y ahogarse. Siempre, en cualquier piscina pública, siempre tiene que haber socorrista, obligatorio. Y luego es recomendable que exista un botiquín o enfermería. Podemos divertirnos en la piscina con precaución, ¿verdad? Sí, los socorristas vamos a evitar que te pueda pasar cualquier cosa, hay que divertirse y que nada ni nadie te ahogue en la fiesta. En esta mañana de viernes tiene la generosidad de acompañarnos Berta Domínguez. Muy buenos días. Buenos días. Tiene 24 años y una lesión medular que se produjo el 7 de junio de hace un año, cuando te tirabas de cabeza en la piscina de un amigo. Sí, bueno, estábamos en una fiesta de fin de exámenes y llevábamos toda la tarde bandeándonos todos, tan normal. Y bueno, me tiré de cabeza como cualquier otra vez que me he tirado 1000 veces, pero al apoyar las manos en el suelo se me resbalaron un poco y entonces di justo con el centro de la cabeza en el suelo y pues por la presión se me estalló una vértebra y se me fisuró otra. Lo que pasa es que tengo una lesión muy alta. Entonces pues me ha afectado todo lo demás, vamos, desde aquí que tengo la cicatriz. Berta, y no sé, ¿qué recuerdo tienes de ese momento? Porque claro, es tan rápido, ocurre tan rápido. Sí, bueno, yo lo recuerdo prácticamente todo, menos cuando perdí el conocimiento. Nada, fue tirarme, yo noté cuando se me resbalaron las manos y me dio un golpecito, pero como si te das un golpe con una mesa o con la esquina de una puerta, que notas el dolor, pero es muy poquito. Y me quedé ahí dando vueltas en el agua. Yo escuchaba a mis amigos diciendo es que esta bebida, que ha bebido, tal. Y yo sabía que no, que es que me había dado un golpe y me estaba quedando ahí, ya perdí el conocimiento. Que algo no iba bien. Bueno, sepan ustedes que Berta, aparte de ser una mujer encantadora, tiene una vida preciosa. Es cierto que te cambió la vida hace un año. Ha terminado la carrera de medicina, que te quedan 2 asignaturas. ¿Una asignatura? Sí, me quedan 2 asignaturas y las prácticas. Estoy ya ahí. Estás ahí a puntito. A puntito, tiene sí. perro y gato, dice que tiene un zoo en casa. Sí. Kiko, es y por cierto, me decías una cosa muy bonita de los es muy importante perros. Que para la gente que tiene una lesión o que está en una situación difícil, las mascotas son súper importantes, o sea, te cambia mucho la percepción de ver las cosas y de estar con la gente y te ayuda mucho también yo, por ejemplo, que tengo las manos mal, pues el manejo de las mascotas y tal te ayuda también a movilizar las manos de una forma, al cogerlas y a... Bueno, sepan ustedes que está siendo muy generosa viniendo aquí porque está de vacaciones ya, ¿eh? Y quiere transmitir un mensaje que forma parte también de esta campaña, ¿no? De prevención de lesiones medulares como consecuencia de las zambullidas. ¿Qué le dirías tú a la gente pues, que quiere disfrutar de su verano, que quiere pasarlo bien en el agua, pero... A ver, esto siempre crees que nunca te va a tocar, o sea, siempre es algo que ves en los demás, pero en ti crees que nunca va a pasar y pasa, o sea, pasa. Y nada, es que te puedes tirar igual de cabeza, o sea, de cabeza no os tiréis, de bomba o deslizándote desde el bordillo o cualquier cosa, pero es que de cabeza puedes tener mala suerte o un mal golpe y acabar... Bueno, yo dentro de lo que cabe acaba bien, me podía quedar en el agua, o sea que es muy importante y gracias doy desde aquí a los 2 chicos que me sacaron de la piscina porque si no me hubiera quedado en el agua. O sea, hay muchas formas de disfrutar el verano,
Se puede bailar, se puede saltar, pero hay que tener cuidado con las piscinas y con las zonas de poca profundidad, sobre todo, sí. Berta, estábamos viendo tu trabajo de rehabilitación en el hospital. Por cierto, que sepan los espectadores que yo estoy tan admirada porque esta mujer ha terminado la carrera universitaria mientras estaba haciendo la rehabilitación, lo cual me parece, vamos, una gesta inabarcable. Enhorabuena, de verdad. Gracias. Tienes que estar muy, muy orgullosa de ti misma. Gracias. En este hospital de parapléjicos de Toledo, el lugar de referencia para tratar lesiones medulares, trabaja María Jesús Bocos. Es supervisora de la planta B2, pero para ti es Chus. Sí, Chus. Hola, Chus, buenos días. Buenos días. Buenos Berti. días, Chus. ¿Qué tal? Guapísima. Madre mía, cuánto tiempo. Hace mucho que nos Me veías. emociona escucharte. Muchísimo. Que nada, pues que estoy muy bien, voy avanzando mucho. Bueno, era mi supervisora de planta y la verdad es que bueno, el trato allí muy bien. Fenomenal, era como tu segunda familia porque al fin y al cabo son 8 meses que he estado allí, pero bueno, Mucho encantadísimas. tiempo. La verdad es que fueron geniales. ¿Y cómo trabaja esta gente? No se cansa nunca, ¿eh? Joder, macho, están allí día y noche. Chus, ¿qué huella ha dejado Berta en todos y todas los que participasteis en su rehabilitación? Pues Berta nos ha dejado de huella un montón. Nos ha dejado su perseverancia, su paciencia, su tesón, la valentía, las ganas de vivir, las ganas de luchar, el no rendirse, el estar monísima siempre, no perder la ilusión y las ganas por estar bien, por gustar, por agradar y sobre todo su lucha incansable y diaria. Pero Chus, dicen que los médicos somos los peores pacientes. ¿En el caso de Berta es verdad o no? Bueno, igual al principio se podía parecer, pero no, Berta. Pero Berta supo. Eso ya es para otra cosa, pero Berta supo adaptarse muy bien a nuestra unidad y nos dejó trabajar y nos lo puso bastante fácil. María Jesús, cuando hablamos de rehabilitación física, pero también hay que hacer una rehabilitación de ese ánimo, de esa fuerza interior. ¿Tú crees que van paralelos o va antes la rehabilitación física y luego ya viene el ánimo? Bueno, el ánimo es muy importante, es un 50 y 50. En el caso de Berta, el cuerpo costó bastante de rehabilitar, pero el ánimo es muy importante y su predisposición era buena. Tenía malos momentos, como todos en la vida, y más en esta situación, pero bueno, tenemos un equipo multidisciplinar y codo a codo y siempre con ella supimos, yo creo, que trabajar ese ánimo y sacarla hacia adelante. Sí, la verdad es que ayudaba mucho porque había días que pues te levantabas mal porque te levantabas y veías que no te podías levantar de la cama del hospital para ir a desayunar y bueno, venía entraba una auxiliar cantando y venía... Además, ella era la supervisora, pero es que tenían tan buen rollo entre todos los profesionales que es que al final parecían todos lo mismo. O sea, además iban todos vestidos iguales, no reconocía fisio, auxiliar o... Qué bonito ese trabajo en equipo. Sí. María Jesús Bocos, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A vosotros. Hasta pronto. Berta, un beso. Un beso. Bueno, un besito. Berta, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué verano tienes por delante? Gracias. ¿Qué estás planeando? Muchas gracias. El verano está complicado. El verano vamos a ir a la playa de siempre, lo que pasa es que, claro, el piso no está adaptado. Entonces vamos a ir un fin de semana antes a ver un poco cómo lo adaptamos y tal, pero bueno, yo espero... Tengo muchísima familia, que es súper importante el apoyo a la gente que está así con una lesión. Hay que darle mucho apoyo porque es mucho lo que tiene que abarcar. Así que tengo muchos primos, yo espero que alguno me pueda llevar a la orilla del mar a darme un Creo bañito que donde sea. te va a sobrar, te van a sobrar primos, Sí, ya vas a estar no. harta de que te lleven. Berta Domínguez, muchísimas gracias por Muchas este testimonio gracias. tan generoso, que sigas disfrutando de esa vida Muchas tan gracias. bonita y a por todas. Gracias. Bueno, Berta nos da su testimonio y nos ha avisado de que no hay que divertirse jugándose el cuello. Ojo, que empieza una operación salida, las vacaciones, el volante y los accidentes de tráfico, por desgracia, son otra causa muy frecuente de traumatismo, lesiones medulares. Tengan cuidado. Pues precisamente, como dice el doctor, hoy empieza esa segunda operación salida del verano. Es una época especialmente delicada porque aumentan los siniestros y hace falta sangre, a veces de manera
urgente. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha lanzado una campaña para recordarnos, antes de irte de vacaciones, no olvides donar. Es un gesto de generosidad que podemos tener, que cuesta muy poco y que salva muchas vidas. Con el mensaje le dejamos hasta el lunes, pero llegan amigas y conocidas. Buen fin de semana.